inflación. La próxima semana sale el dato ya consolidado de todo 2023. ¿Cuáles son esas estimaciones y en cuánto cree que puede quedar el indicador? Nosotros estamos optimistas de que queda alrededor de 9,5. Los datos de noviembre nos dan dos situaciones. El acumulado de diciembre a noviembre, diciembre de 22 a noviembre del 23, fue 10,15. Y el acumulado de enero a noviembre fue 8,8. Entonces, estamos entre un límite inferior de 8,8 y uno superior de 10,15. Eso significa que si uno va ajustando, muy probablemente quedamos en 9,5. Esa es nuestra previsión. Este dato de 9,5 sigue dándole espacio tal vez al Banco de la República para continuar esa senda que empezó de la reducción de tasas de interés. Ese dato sigue mostrando que completaríamos ya 9 meses de reducción de inflación y que la perspectiva para el 2023 es reducir las presiones inflacionarias y que siga bajando para llegar al final del año a una cifra alrededor del 5. No vamos a llegar a la meta del 13 en el 2024. Esa meta se va a conseguir en el 2025 y a eso tenemos que hacer, digamos, conciencia colectiva, que la inflación nuestra va bajando de manera segura, lenta pero segura, y estamos garantizando una ganancia en el poder adquisitivo de los colombianos. ¿Y no le preocupa tal vez algunas de las advertencias que se decían que posiblemente ese incremento del mínimo que se decretó en el 12% pueda frenar un poco la reducción de tasas de interés, que es como una de las principales peticiones que han hecho empresarios y mismo gobierno al banco y a la Junta? La previsión el incremento del salario mínimo del 12% está dentro del rango previsto. Ese realmente fue un IPC, índice de precios de consumidor, más 2 puntos. Realmente fue eso. Las previsiones que se tenían miradas a experiencias anteriores es que podía estar un poco por encima y no lo estuvo. Entonces ahí fue un incremento realmente prudente, que está en la perspectiva de que siga bajando la inflación y garanticemos ganancia de poder adquisitivo. ¿Cuál era el esperado? El Banco de la República esperaba que no fuéramos más allá del 11. Lo que se buscaba era un acuerdo. En la perspectiva de discusión del acuerdo se llegó hasta el 11,5. El 11,5 fue un límite al cual finalmente no se pudo pasar. Los empresarios no subieron del 11,5 y los trabajadores no bajaron del 12. Ahí se empantanó la negociación. El ajuste acordado habría sido 11,5. No se quedó ahí, quedó en 12. Ok, o sea, se fueron más por el lado de los trabajadores con ese 12 que los empresarios del 11,5. Se quedó del lado de, ya ellos habían bajado hasta 12, entonces nos quedamos con ese y digamos para tener también una certeza de qué estamos. Nuestra perspectiva es mejorar el poder de compra de los colombianos y controlar la inflación. ¿Cuál es la estimación que tiene usted con el comportamiento de las tasas el próximo año? Las tasas del banco van a seguir bajando lentamente. Si la inflación termina en 5, como nosotros esperamos, es probable que la tasa del banco termine alrededor de 8. Siempre va a tener un margen. El banco nunca va a bajar por debajo de la inflación. El banco va a buscar siempre tener un margen, de tal manera que no se tenga que de pronto devolver. El peor mensaje que puede dar el banco es que siga bajando y en algún momento se tenga que devolver. Entonces, eso está dentro de la credibilidad. El banco ya tiene certeza, digamos, todos los miembros de la Junta del Banco ya tienen certeza de que en el 24 no vamos a llegar al 3, pero que tampoco vamos a volver a la senda de inflación, sino que se va a seguir descendiendo, lenta, segura, firme, y que ese es el mejor mensaje, lo vamos haciendo. Entonces ellos quieren mantener un margen respecto a eso. Perfecto. Otro de los temitas, digamos, que causó bastante aparición pública en este inicio de año fue el tema de combustibles. Se hizo ese último ajuste de la gasolina de 600 pesos para cerrar el fondo del déficit del PEPEC y viene ahora el tema del diésel. Entonces la pregunta es, ¿va a empezar a oscilar el precio de la gasolina mes a mes dependiendo de los comportamientos
qué va a pasar con el diésel? Tengo entendido que se reúnen con transportadores de carga ahorita el 16, 17 de enero. Entonces lo que tenemos ahí es, si usted recuerda los mensajes que enviábamos hace pocos meses, decíamos que todavía podían faltar dos movimientos. Realmente con una tasa de cambio que se estabilizó por debajo de 4.000 o alrededor de 4.000 y con un precio del petróleo que está por alrededor de los $76, quiere decir que esto nos ayudó a reducir la brecha. Con esa reducción de brecha no fue necesario sino un último ajuste, el que ya se hizo, $600. Con este ajuste lo que vamos a seguir en adelante es monitoreando qué cambios se van dando, porque el precio de la gasolina internacionalmente va a depender del valor del barril del petróleo en el Golfo de México y de la tasa de cambio. Si esos dos factores nos van ayudando, lo que en adelante tendremos será simplemente un proceso de mostrar, y hay que sacar resoluciones todos los meses para que no perdamos esa costumbre de que el precio internacional se mueve así y así. Entonces, que si tiene que subir 20 pesos, suba 20 pesos, que si tiene que bajar 20 pesos, baje 20 pesos, pero ya no vamos a volver a las alzas de 500 ni de 600 pesos. Queda pendiente el diésel. Ese diésel que queda pendiente lo estamos examinando frente a los factores que implicarían algún efecto en la inflación. El efecto del diésel es indirecto, no es tan directo como la gasolina. La gasolina sí afecta directamente el gasto de los hogares. El diésel lo afecta indirectamente, pero ese indirectamente es el pasaje del transporte público o el valor del transporte de un producto de carga que finalmente se vuelve canasta familiar en alimentos o otro tipo de bienes. Entonces, ese indirecto estamos mirándolo. Nuestra percepción desde ahora es que máximo tendríamos un impacto en la inflación de 1,4 en todo el año, si hiciéramos todo el ajuste. O sea, los 16.000. Si hiciéramos todo el ajuste, sería 1,4 en la inflación, que lo medimos comparadamente con qué pasó con gasolina en el 23. Gasolina en el 23 fue 1,9. Es decir, si no hubiéramos ajustado gasolina, habríamos terminado en una inflación de 7,6. Si no hubiéramos ajustado gasolina. Hoy lo que tenemos que mirar es qué pasa con el diésel y cómo llegamos a un acuerdo con los distintos gremios para tener algo que sea realmente del interés de todo el mundo, sabiendo que a nosotros nos interesa cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, pero que tampoco nos interesa disparar la inflación. ¿De cuánto es el déficit de solo ese diésel que nos quedaría ahora? Y es un hecho que hay que subirlo, solo que están mirando, digamos, la negociación con esos gremios, transportadores, grandes consumidores y demás, es ver hasta cuánto se permite ese incremento, ¿sí? Más o menos. Sí, el tema es no disparar la inflación, no incrementar los precios del transporte público y no tener impactos en el producto alimenticio por transporte. Esa es la expectativa. Ese déficit para el año 2024 está calculado solo en diésel en 10 billones de pesos. Claro. Otro tema, ministro, va relacionado ya un poco a la declaración del presidente de cierre de año, de revisar un poco la reforma tributaria o mirar una nueva reforma tributaria que baje los impuestos a las empresas y aumenten a personas naturales, a lo que se refiere a las personas de más altos ingresos. Eso ya lo tienen ustedes pensado, ya están trabajando en eso. ¿Y qué se considera personas de altos ingresos? O sea, ¿a quiénes, qué tipo de personas naturales son las que tendrían tal vez una carga tributaria mayor? En caso tal de que se presente este proyecto y se apruebe, por supuesto. El interrogante que nos hemos planteado es que por qué en la reforma aprobada en diciembre del 22 no quedó un artículo que estaba en el proyecto original, que era tener una senda prevista de reducción de la tasa nominal de impuesto de renta corporativo. Desde el comienzo eso se planteó, sube el impuesto de renta a personas naturales y debe comenzar a bajar el de renta de personas jurídicas.
En la práctica, la reforma que hizo, subió el impuesto de renta de personas naturales y no dejó la senda quedó igual. de previsión de reducción de renta jurídica. Hoy estamos mirando ¿y cómo hacemos para recuperar ese artículo? Que en algún momento se perdió. Y ese habría sido un mensaje importante porque no era que bajara automáticamente, sino que creaba una senda. Lo que es cierto es que para mejorar la competitividad colombiana, lo que debemos es empezar a cambiar las fuentes de origen del impuesto de renta, y es que la renta corporativa sea cada vez menor y la renta de personas naturales cada vez mayor. Pero para eso hay primero que dejar la senda en que empiece a bajar el impuesto de renta corporativa, la tasa nominal. La previsión es bajar en algún momento de 35 hasta 30, y eso debe trasladarse a que los propietarios sean los que paguen el impuesto y no la empresa. Eso significa una segunda tarea que está todavía pendiente de hacer y que hasta ahora solo podemos ir evaluando qué pasó con el impuesto de renta de personas naturales en septiembre del 2024, cuando ya tengamos el consolidado. Pero lo que sí es cierto es que todavía observamos que no está clara la diferencia entre qué es lo que es de las personas naturales y qué es de las personas jurídicas. Y entonces todavía se mezcla en Colombia los activos de la persona natural como activos de la jurídica. Entonces todavía muchos tipos de activos aparecen a nombre de una persona jurídica, pero realmente son de usufructo y uso de la persona natural. Entonces eso todavía no se ha hecho. Creo que la tarea no quedó bien hecha ahí, porque la pregunta que le hicieron a los conjuntos residenciales fue el de: infórmeme de quiénes son los propietarios de los predios de los conjuntos residenciales que tengan más del 5% ¿cómo se llama eso? De coeficiente de propiedad. La respuesta es automática. Si usted está hablándole eso a un edificio de 12 apartamentos, puede que si haya alguien que tenga más del 5% de coeficiente de propiedad. Pero si usted va a uno de 36 apartamentos, ya no. Ya, por más de que tenga un super penthouse, difícilmente hay alguien que tenga más del 5% del coeficiente de copropiedad. Pero si va a uno de 200 apartamentos o casas, menos. Y si va a los conjuntos residenciales campestres, pues ahí hay 400, 600 viviendas. Entonces, no hay nadie que tenga el 5%. Esa pregunta quedó mal hecha. La tarea ahí quedó mal hecha. Por ahí no fue. Entonces, no hemos logrado identificar eso. Pero además encontramos que hoy hay un mecanismo de evasión que está cada vez más claro. Los altos salarios en muchas partes los están dividiendo. Ponen un alto salario, la reforma fue hacia los salarios por encima de 10 millones, de 10 salarios mínimos. Pues bueno, ¿qué están haciendo en muchas partes? Dividiendo el salario de ejecutivos en términos de un alto salario por allá de 12, 15 salarios, y el resto pagado con otras formas, con otras modalidades extralegales que en la práctica terminan siendo descuentos de costo de las empresas y no ingresos efectivos de las personas naturales. Es decir, el mecanismo que queremos, que es identificar qué es de la persona natural y qué es de la jurídica, eso todavía está crudo. Pero digamos, en esa reforma, listo, digamos que el objetivo es llegar a ese 30% en personas jurídicas, o sea, ir bajando esa senda como lo dice. Pero se va a buscar también ampliar la base gravable de personas naturales, o los límites como están hoy en día se van a mantener. Yo diría que la tarea de corto plazo, o la que tendríamos que buscar muy rápidamente, es la de cómo logramos separar los bienes, los activos y los ingresos de personas naturales de personas jurídicas. Porque es que hoy en Colombia tenemos subvaluado el ingreso de las personas naturales. Pero no es de las personas naturales de 2, 3, 4 o 5 salarios mínimos. Ese no está subvaluado. Ese es claro. La persona que gana hasta 8 millones no tiene activos por ahí escondidos, ni a nombre de otra persona, ni nada de esas cosas. Pero cuando uno sube ya, empieza a encontrarse con esa distorsión de los activos.
y con ingresos que uno no sabe exactamente de dónde salen. Mejor dicho, le pagaron todas las comidas del año y todos los viajes del año y no fue de sus ingresos. Entonces, ¿de quién se los pagó? ¿Cómo se los pagaron? ¿Eso era ingreso realmente del negocio o era ingreso de la persona natural? Ahí es ese punto donde tenemos que seguir apuntando. ¿Cómo logramos separar esto? Entonces, aquí en ese sentido no tiene ni siquiera sentido ahorita decir bajemos el umbral ni nada. No, es que los que tienen 5 salarios, 6 salarios, ellos no tienen mucho de qué esconder. En cambio, arriba sí. El hacer la senda, digamos, bajar esa senda de la renta corporativa al 30%, ¿han pensado en cuánto tiempo, en cuántos años se podría hacer? ¿Un punto por año? Lo cierto es que hoy hemos identificado, tenemos claro, el presidente lo tiene claro, este es un tema que quedó perdido en la reforma. Lo queremos recuperar. Recuperarlo significa sentarnos con los distintos actores de Colombia a ver cuál es el mejor momento, cuál es la mejor condición y cómo vamos llegando hacia allá. Porque nosotros tenemos que ir hacia la senda de los países de la OECD. En esa senda de los países de la OECD, el impuesto de renta en cualquier país menos Colombia, de los de la OECD, es por lo menos entre el 10 y el 12% del Producto Interno Bruto. En Colombia es el 6,5%. Primera diferencia. Segunda diferencia, en cualquier país de la OCDE, diferente a Colombia, las personas naturales pagan entre el 50 y el 75% del impuesto de renta, de tal manera que las personas jurídicas pagan entre el 25 y el 50%. Y donde está mejor distribuido, personas naturales pagan 75, personas naturales 50. En Colombia es al revés. Las personas jurídicas pagan el 90, las personas naturales el 10. Entonces, ese es el que tenemos que ir ajustando en el tiempo. Okay. Lo último, ministro, que se nos está acabando el tiempo es, hoy salió a la luz, se conoció un proyecto de decreto de planeación que crea este registro universal de ingresos, el RUI, que es como, va a ser como ese nuevo mecanismo, tiene información del CISBEN y demás, para focalizar la entrega de los subsidios que hace el gobierno y prácticamente pues dejaríamos de usar los estratos para la entrega de esos recursos. Y quería preguntarles cómo funcionaría este mecanismo y si el objetivo sí es finalmente acabar los estratos y empezar a entregar los subsidios por nivel de ingresos y no por tipo de vivienda o zona en la que la gente esté ubicada. Hay gente en estratos que tiene un mundo de dinero y le subsidiamos los servicios públicos, por ejemplo. La gran discusión que siempre existió con la encuesta integrada de hogares es que en el lado de los ingresos siempre fue hipotético y siempre fue bajo una serie de supuestos. Entonces, los supuestos decían, si yo le pongo tal supuesto, el ingreso de las personas sube. Si le quito eso, baja. Asumo una cosa que se llama imputación, que es un término estadístico, que paga arriendos. Asumo que hace otras cosas. Entonces, los ingresos eran hipotéticos. El llegar a ese tipo de instrumento, lo que significa es pedirle a los colombianos que tengan una declaración universal de ingresos y que esa declaración universal de ingresos sea contrastable, confiable, de tal manera que ella sirva de base para focalizar los subsidios y que efectivamente lleguemos a dar subsidio a quien efectivamente lo necesita. Hoy tenemos un dicho en Colombia que es muy claro: no están todos los que son, ni son todos los que están. ¿Eso qué significa? Que no están todos los que deberían recibir un subsidio y todos los que reciben el subsidio no necesariamente los tienen que recibir. Entonces, hay todavía ambivalencia en eso. Esa declaración de ingresos nos permitiría identificar claramente y focalizar mejor.